El café se había enfriado en mi taza de viaje hacía 3 horas. Pero seguí tomando sorbos de todos modos. Cualquier cosa para mantenerme alerta. 14 horas. Eso es lo que llevaba en el hospital St. Mary's. Sumergido hasta los codos en cirugías y consultas de emergencia. 29 años. Y no podía recordar la última vez que había dormido más de 4 horas seguidas. El agotamiento vivía en mis huesos ahora. Permanente como la delgada cicatriz en mi antebrazo izquierdo de un accidente con bisturí durante mi residencia. Era martes por la noche. Casi medianoche cuando finalmente firmé el último historial médico de mi paciente y tomé mi chaqueta. Del salón del personal. El hospital siempre se sentía diferente a esta hora. Más silencioso. El caos diurno de camillas traqueteando por los pasillos y páginas por altavoz llamando a doctores. Se había desvanecido en algo casi pacífico. Casi. Empujé las puertas de salida de emergencia hacia la noche de octubre. El frío de Boston golpeó mi cara inmediatamente. Ese tipo de frío húmedo que se filtra a través de cada capa que llevas puesta. El estacionamiento se extendía ante mí. Medio vacío bajo luces de seguridad amarillas parpadeantes que necesitaban ser reemplazadas desde hacía meses. Había aparcado en la esquina trasera cerca del cobertizo de mantenimiento porque había llegado a las 6 de esa mañana cuando los espacios más cercanos ya estaban ocupados por las enfermeras del turno de noche. Mi Honda me esperaba en la distancia. Un compañero fiel que había visto días mejores. La pintura estaba desteñida. Había una abolladura en la puerta del pasajero de donde alguien me había golpeado en el estacionamiento de una tienda de comestibles. Hacía 2 años. Y la luz del motor de verificación había estado encendida durante 3 meses. Pero funcionaba. Eso era todo lo que importaba. Llegué a la mitad del asfalto antes de darme cuenta de que había olvidado mi paraguas en el salón. Otra vez. Siempre estaba olvidando cosas últimamente. Llaves. Mi teléfono. Almorzar. Los pequeños detalles que la gente normal recordaba sin pensar. El cielo se abrió sin previo aviso. La lluvia cayó en capas tan espesas que apenas podía ver 10 pies adelante. Octubre en Boston significaba clima que cambiaba de opinión cada 5 minutos. Sol radiante a aguacero en el lapso de un latido. Empecé a correr. Llaves tintineando en el bolsillo de mi chaqueta. El uniforme médico ya empapado. La tela se pegaba a mi piel. Fría e incómoda. El agua corría por mi cuello. Dentro de mi cuello de camisa, por mi columna vertebral. Mis zapatillas golpeaban contra el pavimento mojado. Fue entonces cuando mi zapato se enganchó en algo. Tal vez una grieta en el asfalto. Tal vez solo mi propia torpeza después de estar de pie durante 14 horas seguidas. Mi tobillo se torció. Caí fuerte. El impacto me dejó sin aliento. Mis rodillas golpearon el concreto primero. Luego mis palmas se rasparon contra el áspero asfalto mientras trataba de sostenerme. El dolor se disparó por mis piernas. Agudo e inmediato. Mis uniformes médicos se desgarraron en las rodillas. Sentí cómo se partía la piel. Sentí el escozor de los cortes abriéndose. Me quedé ahí, arrodillada en un charco en un estacionamiento vacío a medianoche. La lluvia cayendo por mi cuello y empapándome el cabello. Mis manos ardían donde me las había raspado. Mis rodillas palpitaban. Y algo dentro de mí simplemente se rompió. No se rompió como un hueso al quebrarse. Se rompió como una presa que finalmente cede después de contener demasiada presión durante demasiado tiempo. Lloré. No el tipo de llanto silencioso y digno que haces en los cubículos de baños entre cirugías cuando pierdes a un paciente. No las lágrimas controladas que dejas escapar cuando estás sola en tu auto después de un día particularmente difícil. El tipo feo. El tipo que viene de algún lugar profundo en tu pecho y se abre paso a arañazos hacia afuera sin importar si lo quieres o no. Sollozos que me dolían las costillas. Lágrimas que se mezclaron con la lluvia hasta que no pude distinguir cuál era cuál. Todo mi cuerpo temblaba con eso. 2 años. Habían pasado 2 años desde que la perdí. María Grimaldiro. 62 años. Reparación programada de válvula mitral. De rutina, según estos procedimientos. Lo había hecho docenas de veces antes. El equipo quirúrgico había repasado cada detalle esa mañana. Su historial médico era perfecto. No había señales de alarma. No había antecedentes preocupantes más allá del problema valvular que estábamos ahí para reparar. Todo salió según el plan hasta que no fue así. Paro cardíaco súbito. Sin aviso. Sin ninguna razón que tuviera sentido. Su corazón simplemente dejó de responder. Un momento los monitores estaban pitando de manera constante. Mostrando ritmo normal.
Al siguiente el grito de línea plana que todo cirujano teme. Hice todo correctamente. La desfibrilé. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Administré cada medicamento del manual. Epinefrina. Atropina. Los inyecté yo mismo cuando las enfermeras no fueron lo suficientemente rápidas. Comencé las compresiones torácicas hasta que me ardieron los brazos y el sudor goteó en mis ojos a pesar del frío del quirófano. El médico tratante se hizo cargo cuando comencé a perder el control. Mis manos temblaban demasiado. Lo intentamos durante 40 minutos. 40 minutos luchando por su vida mientras su cuerpo se rendía pedazo a pedazo. Mientras el color se desvanecía de su piel y los monitores seguían gritando ese horrible sonido de línea plana que me perseguiría para siempre. Murió en mi mesa. Bajo mis manos. Mientras se suponía que yo la estaba salvando. La junta de revisión del hospital me absolvió. Lo llamaron una complicación imprevisible. Infarto agudo de miocardio secundario a enfermedad coronaria no diagnosticada que no había aparecido en ninguna de sus exploraciones prequirúrgicas. No fue mi culpa, dijeron. Nada que pudiera haber hecho diferente. Me aseguraron. Las estadísticas los respaldaban. A veces los pacientes simplemente morían. A veces los corazones fallaban por razones que nadie podía predecir. A veces el mejor cirujano del mundo no podía salvar a alguien cuyo momento simplemente había llegado. Pero eso no importaba. Nada de la lógica importaba. Ninguna de las estadísticas o hallazgos de la junta de revisión o garantías de colegas cambió. La verdad fundamental. Aún veía su rostro cada vez que cerraba los ojos. Aún sentía el peso de que ella no respirara. Aún escuchaba la línea plana en mis sueños. Aún me despertaba a las 3 de la mañana repasando cada decisión que había tomado en ese quirófano. Buscando el momento en que podría haber hecho algo diferente. Había salvado 43 pacientes desde que María murió. 43 corazones que siguieron latiendo porque sabía exactamente dónde cortar. Dónde suturar. Cómo reparar lo que estaba roto. Había realizado procedimientos complejos que otros cirujanos no intentarían. Salvado personas que no deberían haber sobrevivido. Construido una reputación como uno de los mejores cirujanos cardiotorácicos en St. Mary's a pesar de ser más joven que la mayoría de mis colegas. Pero nada de eso la borró. María Grimaldiro. 62. Madre. El mundo entero de alguien. Se fue porque no pude salvarla. Finalmente la lluvia disminuyó. Mis rodillas gritaron en protesta cuando finalmente me levanté. La sangre se filtró a través de la tela desgarrada de mi uniforme médico, mezclándose con el agua de lluvia. Cojeé hasta mi honda. Busqué torpemente las llaves porque mis manos no dejaban de temblar. Y me desplomé en el asiento del conductor. El agua goteaba de mi cabello sobre la tapicería. Mis manos dejaron manchas de sangre en el volante. Me quedé allí sentado mucho tiempo. Motor apagado. Solo respirando. Solo tratando de recordar cómo ser una persona en lugar de algo roto arrodillado en un estacionamiento. El viaje a casa tomó 20 minutos. Vivía en un apartamento pequeño en Dorchester. Un dormitorio. Apenas amueblado. Me había mudado allí después de que mis padres murieron en ese accidente automovilístico cuando tenía 19 años. Solo Tyler y yo ahora. Mi hermano menor. Aunque a los 23 ya no era tan pequeño. Tenía su propio lugar cerca de la Universidad de Boston donde estaba terminando su carrera de economía. Hablábamos tal vez una vez por semana. Nos enviábamos mensajes más a menudo que eso. Él era la única familia que me quedaba. La única persona en el mundo que recordaba cómo sonaba la risa de nuestra mamá. ¿Quién sabía que nuestro papá solía hacer chistes terribles en la mesa durante la cena? ¿Quién entendía cómo se sentía perder todo de una vez? Y tener que seguir viviendo de todos modos. Estacioné en mi lugar asignado. Agarré mi bolso. Subí trabajosamente 3 pisos de escaleras porque el ascensor estaba roto otra vez. Mi apartamento olía a cerrado cuando abrí la puerta. Se me había olvidado sacar la basura antes de mi turno. Se me había olvidado abrir las ventanas. Se me había olvidado hacer muchas cosas porque mi cerebro estaba demasiado lleno de los corazones de otras personas. Para recordar mi propia vida. Me quité los uniformes médicos mojados en el baño. Examinando mis rodillas raspadas en el espejo. Necesitarían limpieza. Probablemente vendas. Me quedé bajo una ducha hirviendo hasta que mi piel se puso rosada. Y el agua finalmente salió clara en lugar de teñida de sangre. Me puse un suéter viejo que había pertenecido a mi papá y mallas que tenían agujeros. Preparé té de manzanilla que no me tomé. Se quedó en la mesa de café. Con vapor elevándose en la oscuridad de mi sala.
Me acurruqué en mi sofá de segunda mano, envuelta en una manta que olía al detergente de lavanda que siempre usaba. Miré fijamente la pared hasta las 3 de la mañana. El sueño no llegaba. Nunca lo hacía cuando la culpa se ponía así de mala. A las 3:15 me rendí. Tomé mi laptop de la mesa de café y la abrí. La luz azul de la pantalla me lastimó los ojos en la oscuridad. Mis dedos se movieron en piloto automático, escribiendo la misma búsqueda que había escrito cada semana durante los últimos 2 años. Obituario de María Grimmeldirot. La página se cargó. La leí otra vez aunque ya me había memorizado cada palabra. Cada coma. Cada letra mayúscula. María Teresa Grimmeldirot. 62, de Boston. Falleció inesperadamente el 15 de octubre. Querida madre de Lucas. Amiga devota de muchos. Conocida por su espíritu generoso y corazón cálido. María pasó su vida cuidando a otros, haciendo voluntariado en la iglesia de San Antonio y apoyando organizaciones benéficas locales. Será profundamente extrañada por todos los que la conocieron. Servicios celebrados en la iglesia de San Antonio. Entierro en el cementerio Oak Ridge. Había ido a su funeral. Me paré en la parte de atrás de la iglesia, donde nadie me reconocería. Observé a su familia llorar desde la distancia. Vi a su hijo, un hombre de mi edad con cabello oscuro y ojos más oscuros, parado en el banco del frente con hombros tan rígidos que parecía que se podrían romper. Nunca lloró. Solo se quedó ahí parado con rostro pétreo, mientras persona tras persona se acercaba a ofrecer condolencias que claramente no quería. Me había ido antes del entierro. No pude ver cómo bajaban su ataúd a la tierra. No pude enfrentar lo que había hecho. Pero esta noche, mirando fijamente ese obituario por lo que parecía la 100ª vez, algo cambió. La dirección del cementerio Oak Ridge estaba listada en la parte inferior. A 40 minutos de Boston. Había sabido que estaba ahí todo el tiempo. Pero nunca había ido. El pensamiento se formó lentamente. Como el amanecer apareciendo después de una larga noche. Podría ir. Ahora mismo. Antes de que empezara mi turno a las 8. Podría ver dónde estaba enterrada. Tal vez decir la disculpa que debería haber dicho hace 2 años. Tal vez encontrar algún pequeño pedazo de paz. No me permití pensar demasiado en ello. Pensar llevaba a convencerme de no hacer las cosas. A encontrar razones por las que era una mala idea. A quedarme paralizada en la culpa para siempre. Me cambié a jeans y un suéter limpio, haciendo una mueca cuando la tela rozó contra mis rodillas raspadas. Tomé mi chaqueta, metí mi teléfono y llaves en mi bolso. Salí de mi apartamento sin mirar atrás. Boston estaba silencioso a las 4 de la mañana. Una ciudad diferente a la que conocía durante las horas de luz del día. Las luces de la calle se reflejaban en el pavimento húmedo, creando charcos de luz amarilla en la oscuridad. Algunos otros carros pasaron. Un hombre paseaba a su perro en la acera. El mundo se sentía suspendido, esperando al sol. Me detuve en una tienda de comestibles de 24 horas en mi camino fuera de la ciudad. Las luces fluorescentes del interior eran dolorosamente brillantes después de la oscuridad. Un cajero exhausto apenas me miró mientras pagaba por las primeras flores que vi. Lirios blancos. Parecían apropiados. Limpios. Respetuosos. El tipo de flores que llevabas a la tumba de alguien cuando tú eras la razón por la que necesitaban una tumba en primer lugar. El viaje a Oak Ridge tomó exactamente 38 minutos. Conté. Observé la ciudad dar paso a los suburbios. Luego a tramos de carretera bordeados de árboles desnudos. Octubre ya había despojado a la mayoría de ellos. Se alzaban como esqueletos contra el cielo previo al amanecer. Las puertas del cementerio estaban abiertas cuando llegué. No había nadie más allí. Solo filas y filas de lápidas, extendiéndose bajo un cielo gris que prometía más lluvia después. Los terrenos estaban impecablemente mantenidos. Césped cortado corto. Sendero barrido limpio. Árboles plantados a intervalos regulares para proporcionar sombra durante los meses de verano. Conduje lentamente por los terrenos, buscando la sección listada en el obituario. La encontré cerca de un grupo de robles viejos que daban su nombre al lugar. Estacioné mi auto y salí, aferrándome a los lirios como si pudieran desaparecer si no los sostuviera fuerte. Su lápida era de granito negro con letras doradas. Simple. Elegante. María Teresa Grimaldiro. Madre querida. Las fechas de su nacimiento y muerte. Nada sobre cómo murió. Nada sobre el cirujano que le falló. Nada sobre los 40 minutos de compresiones torácicas que no fueron lo suficientemente fuertes para traerla de vuelta. Me arrodillé en el césped.
Estaba húmedo y frío, empapando mis jeans inmediatamente. No me importaba. El dolor en mis rodillas se intensificó otra vez. Pero lo ignoré. Lo siento. Susurré. Mi voz se quebró con las palabras. Lamento tanto no haber podido salvarte. Las palabras permanecieron en el aire. Inadecuadas. Patéticas. Pero eran todo lo que tenía. Aparté las hojas muertas de la base de la lápida. Acomodé cuidadosamente los lirios en el florero de bronce empotrado en la piedra. Tracé las letras de su nombre con las yemas de mis dedos, sintiendo los surcos tallados en el granito. No sé si puedes escucharme. No sé si importa. Pero pienso en ti todos los días. He salvado a tanta gente desde que moriste. 43. Pero ninguna de ellas borra lo que pasó. Ninguna de ellas te trae de vuelta. Y estoy tan cansado de cargar con esto. Me quedé allí hasta que el sol empezó a salir. Hasta que el cielo cambió de negro a gris a naranja pálido en los bordes. Hasta que mis rodillas se entumecieron y mis manos se congelaron y mis lágrimas se secaron en surcos de sal. En mis mejillas. Cuando finalmente me levanté para irme. Algo se había aflojado en mi pecho. No perdón. No paz. Pero algo parecido a eso. La más pequeña pizca de alivio. Como un nudo que había estado apretado durante 2 años finalmente se había aflojado lo suficiente para dejarme respirar. Le prometí que regresaría. Que esta no sería la última vez. Que mantendría su tumba limpia y le traería flores frescas y me aseguraría de que alguien la recordara. Además de solo las personas que la habían conocido en vida. Luego conduje de vuelta al hospital y empecé otro turno. Salvé 3 vidas ese día. Me fui a casa. Dormí 5 horas sin soñar con monitores que se volvían planos. Después de esa primera visita, no pude mantenerme alejado. La paz que había sentido en la tumba de María, por fugaz que fuera, era el primer alivio que había experimentado en 2 años. Algo sobre estar allí. Hablarle. Disculparme en voz alta en lugar de solo en mi cabeza a las 3 de la mañana. Importaba. Así que volví. Miércoles por la mañana. 6 en punto. Antes de que mi turno comenzara a las 8. Conduje los 38 minutos hasta el cementerio Oak Ridge con lirios frescos en el asiento del copiloto. El sol apenas comenzaba a salir, pintando el cielo en tonos rosados y dorados. Hermoso de una manera que hacía doler mi pecho. Esta vez encontré su tumba fácilmente. Me arrodillé en el pasto, que estaba un poco más seco de lo que había estado durante esa primera visita empapada por la lluvia. Quité las flores marchitas del jarrón de bronce. Las reemplacé con unas frescas. Limpié la lápida con la manga de mi chaqueta hasta que el granito negro brilló. Volví. Le dije. Mi voz sonaba pequeña en la vastedad del cementerio. Como prometí. Me quedé durante 20 minutos. El tiempo suficiente para sentir esa misma relajación en el pecho. Luego conduje al hospital y realicé 2 cirugías ese día. Ambos pacientes sobrevivieron. El miércoles siguiente. Fui otra vez. A la misma hora. 6 de la mañana. Esta vez traje rosas rosadas porque la tienda de comestibles se había quedado sin azucenas. Le conté a María sobre una cirugía particularmente difícil que había hecho el día anterior. Un hombre de 70 años con triple bypass. Lo había logrado. Probablemente vería a sus nietos graduarse de la escuela secundaria. Ojalá hubiera podido hacer eso por ti. Susurré. Ojalá hubiera podido darte más tiempo. Para la 3ª semana, se había convertido en algo que necesitaba. Un ritual que me tranquilizaba. Cada miércoles al amanecer. Me despertaba antes de que sonara la alarma. Me duchaba rápidamente, tomaba café de la máquina en el vestíbulo de mi edificio de apartamentos. Y manejaba. El viaje de 40 minutos se convirtió en meditación. Tiempo para respirar antes de que el caos del hospital me consumiera. Enterré las flores. Azucenas blancas. Rosas rosadas. Claveles amarillos. Una vez iris morados porque me recordaron el jardín de mi madre cuando era niño. Limpiaba la lápida. Arreglaba las flores. Le hablaba a María sobre mi semana. Sobre los pacientes que había salvado. Sobre los que no pude. Sobre el agotamiento que nunca se iba completamente de mis huesos. Ayudaba. Más de lo que había esperado. La culpa no desapareció. Pero se convirtió en algo que podía cargar en lugar de algo que me aplastaba. Megan Foster notó el cambio primero. Habíamos pasado juntas por la residencia quirúrgica. Terminamos en St. Mary's aproximadamente al mismo tiempo. Ella era una cirujana ortopédica. Brillante con huesos y articulaciones. Tomábamos café en la sala del hospital entre turnos.
Nos descomprimíamos juntas después de días particularmente brutales. Fue durante uno de esos descansos para café, 3 semanas después de que empecé a visitar el cementerio, que me acorraló. Bueno, ¿qué te está pasando? Megan puso su taza sobre la mesa entre nosotras, sus ojos oscuros estudiando mi rostro con la misma intensidad que probablemente usaba para examinar radiografías. Levanté la vista de mi teléfono donde había estado leyendo las notas de los pacientes. ¿Qué quieres decir? Te ves diferente. Menos tensa. En realidad estás durmiendo. Puedo notarlo. Las ojeras bajo tus ojos no están tan oscuras. Se inclinó hacia adelante con los codos sobre la mesa. ¿Empezaste terapia? Nueva medicación. ¿Encontraste la religión? Me reí a pesar de mí misma. Nada de lo anterior. ¿Entonces qué? Porque sea lo que sea. Sigue haciéndolo. Te ves más como tú mismo que en meses. Quise decírselo. Casi lo hice. Pero ¿cómo podría explicar que había estado visitando la tumba de un paciente que perdí hace 2 años atrás? ¿Que lo había convertido en un ritual semanal? Sonaba obsesivo. Tal vez era obsesivo. Pero me estaba ayudando. Así que no iba a parar. Solo trabajando en algunas cosas. Dije vagamente tratando de cuidarme mejor. Megan arqueó una ceja pero no insistió. Eso era algo que apreciaba de ella. Sabía cuándo dejar las cosas pasar. Bueno, lo que sea que estés haciendo. Está funcionando. Incluso le sonreíste a ese médico interno molesto ayer. Pensé que estaba alucinando. El doctor Patterson no es tan malo. Te pidió que revisaras las suturas de una cirugía que ya habías hecho perfectamente porque estaba aburrido y quería algo que criticar. Es exactamente así de malo. Tomó su taza nuevamente. Dio un sorbo largo. ¿Vienes a la gala benéfica el próximo mes? ¿El gran evento de donantes del hospital? Probablemente no. Sabes que odio esas cosas. Vamos, Hannah. Comida gratis. Barra libre. Puedes irte después de 1 hora y nadie se dará cuenta. Lo pensaré. Me dirigió una mirada cómplice que decía que no me creía ni por un segundo. Pero lo dejó pasar. Terminamos nuestro café. Regresamos a nuestros respectivos departamentos. Tenía programado un reemplazo de válvula para las 2 de esa tarde. El cuarto miércoles. Traje rosas blancas. Ya era principios de noviembre. Lo suficientemente frío como para ver mi aliento en el aire. Me había puesto una chaqueta más gruesa. Me envolví una bufanda alrededor del cuello. El cementerio era hermoso en otoño. Árboles ardiendo con hojas rojas y naranjas. La bruma matutina flotando baja sobre los terrenos. Seguí mi rutina. Retiré las flores viejas. Coloqué las nuevas. Limpié la lápida. Me acomodé en el césped a pesar del frío que se filtraba a través de mis jeans. Acercándose al aniversario. Le dije a María. 2 años desde que moriste. Desde que te fallé. No sé si se vuelve más fácil. Todos dicen que el tiempo sana. Pero creo que tal vez solo te enseña cómo vivir con las cicatrices. Un pájaro cantó en algún lugar cercano. El viento susurró entre los robles. Por lo demás, silencio. Me quedé más tiempo del habitual esa mañana. Casi 40 minutos. No quería irme. Había algo pacífico en este lugar. Algo que me permitía respirar de una manera que no podía en ningún otro lado. Cuando finalmente me puse de pie para irme. Mis piernas se habían endurecido por estar sentado en el frío. Me estiré haciendo una mueca mientras mis rodillas protestaban. Me di la vuelta para caminar de regreso a mi auto. Fue entonces cuando vi la camioneta. Negra. De aspecto caro. Estacionada a unos 50 metros de distancia cerca de otro grupo de tumbas. No la había notado cuando llegué. Debió haber llegado mientras estaba perdido en conversación con la lápida de María. No le di mucha importancia. Otras personas visitaban seres queridos aquí. Por supuesto, habría otros autos. Me subí a mi Honda. Encendí el motor. Lo dejé calentar por 1 minuto antes de alejarme. El siguiente miércoles, llovió. Un aguacero torrencial que comenzó en el momento en que salí del edificio de mi apartamento. Me quedé ahí parado sosteniendo mis llaves. Mirando hacia el cielo oscuro. Debatiendo si saltarme mi visita por primera vez desde que había empezado. Pero sabía que no lo haría. No podía. Romper la rutina se sentía mal. Como si estuviera fallándole a María una vez más. Así que agarré mi chaqueta con capucha. Esa que supuestamente era impermeable pero se filtraba por las costuras. Y conduje al cementerio de todos modos. La lluvia era tan fuerte que apenas podía ver el camino.
Tuve que reducir la velocidad a 30 millas por hora en la autopista. Lo que debería haber sido un viaje de 38 minutos tomó casi una hora. Esta vez me había detenido en una tienda de comestibles diferente. Una que abría temprano. No tenían mis flores habituales. Terminé con rosas rosadas. No era mi primera opción, pero tendrían que servir. El cementerio estaba desierto cuando llegué. Por supuesto que lo estaba. Cualquier persona cuerda estaba en casa en la cama. No conduciendo a través de una tormenta para hablar con una lápida. Pero había dejado de pretender que era cuerdo respecto a esto hace tiempo. Estacioné cerca de la sección de María. Apagué el motor. Me quedé ahí sentado por un momento viendo la lluvia golpear contra mi parabrisas. Respiré profundo. Luego agarré las rosas y salí. El agua atravesó mi chaqueta supuestamente impermeable en segundos. La lluvia me corrió por el cuello. Pegó mi cabello a mi cráneo. Volvió mis jeans pesados y fríos. Caminé pesadamente a través del césped. Zapatos haciendo ruido con cada paso. La tumba de María se veía solitaria en la tormenta. Las flores que había dejado la semana pasada estaban aplastadas por la lluvia. Me arrodillé en el barro sin importarme ya mantenerme seco. Ya estaba empapado. Perdón por las rosas rosadas, dije alzando la voz para ser escuchado por encima del aguacero. Se habían quedado sin lirios. Parece que todos están comprando flores hoy. Saqué las flores muertas del florero. Las puse a un lado. Arreglé las nuevas rosas con cuidado. A pesar de mis dedos entumecidos. Entonces simplemente me quedé arrodillado allí, con la lluvia cayendo a cántaros y me permití sentir todo lo que había estado conteniendo toda la semana. Estoy tan cansado, María. Tan cansado de cargar con esto. De sentir que te fallé. Sé que probablemente no querrías que me torturara así. Pero no puedo parar. No puedo dejarlo ir. La lluvia siguió cayendo. El trueno rugió en algún lugar a la distancia. No sé cuánto tiempo permanecí así. Lo suficiente para que mis rodillas se entumecieran. Lo suficiente para que el frío se filtrara en mis huesos. Lo suficiente para que cuando finalmente escuché pasos acercándose por el barro. No reaccioné al principio. Entonces una sombra cayó sobre mí. Alcé la mirada lentamente. Lluvia goteando en mis ojos. Un hombre estaba parado junto a mí. Alto. Cabello oscuro peinado hacia atrás por la lluvia. Vestía un traje negro caro que de alguna manera aún se veía impecable a pesar de la tormenta. Sostenía un paraguas enorme. De esos que pueden refugiar a 3 personas. Pero no me estaba ofreciendo compartirlo. Solo estaba parado ahí, mirándome desde arriba con ojos tan oscuros que eran casi negros. Intensos de una manera que hizo que mi corazón tartamudeara. Me quedé inmóvil. Mi mano aún estaba sobre la lápida de María. Los dedos presionados contra el granito frío. ¿Cómo la conocías? Su voz era silenciosa. Controlada. Pero había algo por debajo de ella. Algo punzante. Debería haberme puesto en pie. Debería haber dicho algo. Pero mi cerebro había entrado en cortocircuito. ¿Por qué lo reconocí? No su rostro exactamente. Pero sabía quién era. El hombre de su funeral. El que había estado en la primera fila con hombros como hierro. Su hijo. Joe. Mi voz salió apenas como un susurro. Me aclaré la garganta. Lo intenté de nuevo. Yo era su doctora. Su expresión no cambió. Solo siguió mirándome con esos ojos oscuros. Indescifrables. Su doctora. Sí. Finalmente me obligué a ponerme de pie. Aunque me temblaban las piernas. Por el frío o el miedo o ambos. Lo era. Su doctora. Antes de que ella... No pude terminar la oración. Antes de que muriera. Antes de que la dejara morir. Antes de que fallara en salvarla. Me estudió por un largo momento. La lluvia siguió cayendo a nuestro alrededor. Ahora estaba temblando. Los dientes comenzando a castañetear. Pero no podía apartar la mirada de él. «¿Vienes aquí a menudo?», dijo. No era una pregunta. Una afirmación. Joe. ¿Cómo sabía eso? ¿Me había visto antes? Esta es la primera vez bajo la lluvia. Algo brilló en sus ojos. Demasiado rápido para identificar. Deberías salir de la tormenta. Te vas a enfermar. Entonces se dio vuelta y se alejó caminando. Así de simple. No se presentó. No preguntó mi nombre. No exigió saber por qué había estado visitando la tumba de su madre cada semana durante un mes. Me quedé allí parada. Congelada. Viéndolo desaparecer en la lluvia. Viéndolo subir a esa camioneta negra que había visto la semana pasada. Viéndolo alejarse sin mirar atrás.
Mi corazón latía aceleradamente. Las manos me temblaban. Y ya no era por el frío. Regresé tambaleándome a mi auto. Empapada completamente. Encendí el motor con dedos temblorosos. Puse la calefacción al máximo. Pero no podía dejar de temblar. Él sabía que venía aquí a menudo. Lo que significaba que me había visto antes. ¿Había estado observando? ¿Siguiéndome? ¿O él también venía aquí? ¿A visitar a su madre? ¿Y simplemente nunca nos habíamos cruzado hasta hoy? Debería haber preguntado su nombre. Debería haberme explicado mejor. Debería haber hecho algo más que quedarme allí parada como una idiota. Mientras él me miraba con esos ojos oscuros. Conocedores. Para cuando regresé a mi apartamento. Temblaba tanto que apenas podía meter la llave en la cerradura. Me quité la ropa mojada. Me quedé bajo una ducha hirviente hasta que regresó la sensibilidad a mis dedos. Me cambié a ropa deportiva seca e hice té que en realidad bebí esta vez. Pero no podía dejar de pensar en él. En la manera en que me había mirado. En la intensidad controlada de su voz cuando preguntó cómo la conocía. En el hecho de que se había alejado sin exigir respuestas. Sin acusarme de nada. Sin revelar si sabía lo que le había pasado a su madre. Llamé para reportarme enfermo al hospital. Les dije que tenía migraña. Pasé el resto del día en mi sofá. Envuelto en mantas, incapaz de dejar de repetir ese encuentro en mi cabeza. A la mañana siguiente desperté con mi teléfono vibrando. Un texto de Megan. ¿Estás bien? Recursos Humanos dijo que llamaste reportándote enfermo. Eso no es como tú. Miré el mensaje por mucho tiempo antes de responder. Bien. Solo necesitaba un día. Estaré mañana. Ella respondió inmediatamente. ¿Quieres que te traiga sopa? Salgo a las 6. Estoy bien. Gracias de todas formas. No estaba bien. Pero no sabía cómo explicar que estaba mal. No sabía cómo poner en palabras el miedo que se había instalado en mi pecho. El miedo de que el hijo de María supiera exactamente quién era yo. Supiera que yo era el cirujano que había fallado en salvar a su madre. Y que ese encuentro bajo la lluvia no fue para nada casual. No regresé al cementerio el siguiente miércoles. Me dije a mí mismo que era porque tenía cirugías programadas una tras otra. Me dije a mí mismo que necesitaba un descanso de la rutina. Pero la verdad era más simple y más patética. Tenía miedo. Miedo de encontrármelo de nuevo. Miedo de esos ojos oscuros que parecían ver a través de mí. Miedo de lo que él podría saber. Megan notó mi distracción durante un procedimiento el jueves por la tarde. Estaba asistiéndola en una reconstrucción compleja de rodilla. Mis manos, usualmente firmes, torpemente manejando los retractores. ¿Estás bien allí?, preguntó mirándome por encima de su mascarilla quirúrgica. Bien. Solo cansado. ¿Seguro? Porque has estado distraído toda la semana. ¿Quieres ir a cenar después de esto? ¿Hablar de lo que sea que esté pasando? No puedo. Tengo una mañana temprana mañana. No era mentira. Sí tenía una cirugía temprano programada. Pero tampoco quería hablar sobre el hombre del cementerio. No quería explicar por qué había estado visitando la tumba de mi paciente muerto cada semana. No quería ver el juicio en los ojos de Megan. El siguiente jueves por la noche. Todo cambió. Estaba terminando el papeleo en la sala de médicos cuando sonó mi buscapersonas. Bahía de Trauma 3. Herida de bala. Todos manos a la obra. Corrí. Eso es lo que haces cuando Trauma te llama. No caminas. No piensas. Solo corres. El departamento de emergencias era un caos cuando llegué. Paramédicos entrando una camilla a toda velocidad. Sangre por todas partes. Enfermeras gritando. El médico de guardia ladrando órdenes. Hombre aproximadamente 30 años de edad. HDV solitaria en el abdomen. Herida de entrada cuadrante inferior derecho. Sin herida de salida. Presión arterial bajando. Frecuencia cardíaca 130 y subiendo. Me puse los guantes de golpe. Me moví al lado del paciente. Su rostro estaba pálido. Labios teñidos de azul. El shock se estaba instalando. Necesitábamos movernos rápido. Llevarlo al quirófano 2. Ahora. Llamen a anestesia. Necesito 4 unidades de O en espera. El equipo quirúrgico se movilizó con eficiencia práctica. En cuestión de minutos lo tuvimos preparado y anestesiado. Hice la incisión. Encontré la bala alojada cerca de su hígado. La extraje con cuidado. Reparé el daño. Suturé los vasos sangrantes. Trabajé durante 3 horas seguidas hasta que sus signos vitales se estabilizaron. Viviría. Por poco. Pero viviría.
No fue hasta que lo trasladamos a la UCI que miré su expediente. Anthony Pellegrini. 32 años de edad. Sin familiares cercanos registrados. Y un oficial de policía apostado fuera de su habitación haciendo preguntas sobre afiliaciones de pandillas. Se me cayó el estómago. Sabía que ese nombre significaba algo. Sabía que estaba conectado al crimen organizado. Pero había hecho mi trabajo. Salvado su vida. Eso es lo que hacía. No juzgaba. No hacía preguntas. Solo operaba. 3 días después, Anthony estaba lo suficientemente estable como para ser trasladado a una habitación normal. Aunque todavía bajo custodia policial. Lo revisé durante las rondas, manteniendo mis visitas breves y profesionales. Se estaba curando bien. Probablemente sería dado de alta en una semana. Esa tarde terminé mi última cirugía alrededor de las 4. Agotado. Hambriento. No queriendo nada más que irme a casa y dormir. Caminé con dificultad hacia el estacionamiento. Llaves ya en mano. Fue entonces cuando lo vi. El SUV negro. Estacionado justo al lado de mi Honda. El mismo del cementerio. Mi corazón se detuvo. Luego empezó a latir al doble de velocidad. Aminoré el paso, debatiendo si darme la vuelta y regresar adentro. Llamar a seguridad. Hacer algo que no fuera caminar directamente hacia el vehículo que sabía que le pertenecía a él. Pero entonces se abrió la puerta del lado del conductor. Él salió. El mismo traje caro. Los mismos ojos oscuros. La misma presencia que hacía que el aire se sintiera más pesado. Dr. Collins. Dijo. No una pregunta. Sabía mi nombre. Me quedé congelado a 5 pies de mi auto. ¿Cómo sabes quién soy? Me dedico a saber cosas. Cerró la distancia entre nosotros en 2 zancadas. No amenazante. Solo directo. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Sobre Anthony. Mi primo. El hombre al que operaste hace 3 días. Por supuesto que Anthony estaba relacionado con él. Porque mi vida aparentemente había decidido convertirse en una serie de coincidencias. Cada vez más incómodas. Tu primo está bien. Debería recuperarse completamente. Lo sé. He estado recibiendo actualizaciones del personal de enfermería. Estudió mi rostro con esa misma intensidad que recordaba del cementerio. Le salvaste la vida. Ese es mi trabajo. No todos los doctores habrían trabajado tan duro en alguien como Anthony. Alguien a quien la policía estaba esperando arrestar en el momento en que despertara. Trato a todos mis pacientes igual. Señor Grimaldiro. Lucas Grimaldiro. El nombre me golpeó como un golpe físico. El hijo de María. Lo había sabido, por supuesto. Pero escucharlo decirlo en voz alta lo hizo real. Veo que lo recuerdas. Dijo en voz baja. Tu madre. Estuve ahí cuando ella... No pude terminar la oración. Lo sé. Lo investigué después de verte en su tumba. Encontré los registros quirúrgicos. Leí los hallazgos del Consejo de Revisión. Entendí lo que pasó. Se me cerró la garganta. Él sabía. Sabía que yo era el cirujano que no logró salvar a su madre. Y ahora estaba parado frente a mí en el estacionamiento de un hospital. Hablando sobre cómo había salvado a su prima. Lo siento. Susurré. Lamento tanto lo de tu madre. ¿Por qué vas ahí? ¿Cada miércoles por la mañana? ¿Por qué visitas su tumba? ¿Por qué le fallé? Porque pienso en ella todos los días. Porque necesito disculparme aunque no pueda escucharme. Lucas estuvo callado por un largo momento. Entonces, inesperadamente, dijo. Ella no sufrió. ¿Qué? ¿Cuándo murió? Me dijiste eso en el cementerio. Que fue rápido. Que ella no sufrió. Su mandíbula se tensó. Estaba en Chicago cuando pasó. Un viaje de negocios que no podía posponer. Para cuando regresé. Ella ya se había ido. Nunca pude despedirme. Nunca pude agradecerle por todo lo que hizo por mí. He estado cargando esa culpa por 2 años. Eso no es lo mismo que... ¿No lo es? Te culpas por no salvarla. Me culpo por no haber estado ahí. Ambos cargamos algo que no podemos arreglar. Sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Una tarjeta de presentación. Negra con letras doradas. Solo un número de teléfono. Si alguna vez necesitas algo. Dr. Collins, cualquier cosa. Llámame. ¿Por qué necesitaría llamarte? Porque salvaste la vida de mi primo cuando no tenías que hacerlo. Porque visitas la tumba de mi madre cada semana y le llevas flores. Porque las personas que hacen esas cosas merecen tener a alguien que las cuide. Presionó la tarjeta en mi mano. Gracias. Por tratar de salvarla. Por no rendirte.
Luego se dio vuelta y caminó de regreso a su SUV. Se subió. Se alejó conduciendo. Me dejó ahí parado sosteniendo una tarjeta de presentación y tratando de procesar lo que acababa de pasar. Me había dado las gracias. El hijo de la mujer que había decepcionado acababa de darme las gracias. Me subí a mi coche con las manos temblando. Y me quedé ahí sentado durante mucho tiempo. La tarjeta se sentía pesada en mi palma. Debería tirarla. Debería no querer nada que ver con Lucas Grimaldiro o su familia o cualquier mundo en el que operaran que involucrara primos recibiendo disparos bajo custodia policial. Pero no la tiré. La deslicé en mi billetera. Me dije a mí mismo que era solo porque sería grosero hacerlo inmediatamente. Me dije a mí mismo que nunca llamaría realmente a ese número. Conduje a casa. Hice una cena que no comí. Me acosté en la cama mirando el techo hasta las 3 de la mañana. Finalmente me levanté. Tomé mi laptop. Busqué su nombre apropiadamente esta vez en lugar de solo leer el obituario de su madre. Lucas Grimaldiro. Hombre de negocios. Posee varias empresas legítimas. Bienes raíces. Restaurantes. Importación-exportación. Pero bajo la superficie, rumores. Conexiones con el crimen organizado. La familia Grimaldiro. La mafia italiana de Boston. Disputas territoriales. Violencia manejada silenciosa y eficientemente. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber reportado el encuentro a alguien. Debería haberme mantenido lejos de cualquier cosa conectada a ese mundo. En su lugar, pensé en cómo se había cuando dijo que su madre no sufrió. En el dolor en sus ojos que coincidía con el mío. En el hecho de que me había agradecido en lugar de culparme. 2 días después, volví al cementerio. Temprano en la mañana. Cielo gris amenazando lluvia. Esta vez traje rosas blancas y me arrodillé frente a la tumba de María como siempre hacía. Tu hijo vino a verme. Le dije. Lucas, él es no lo que esperaba. Me agradeció. Aunque no pude salvarte. Me agradeció. El viento susurró entre los robles. Un pájaro cantó en algún lugar a la distancia. No sé qué hacer con eso. Admití. No sé qué significa nada de esto. Pero quería que supieras. Tu hijo es un buen hombre. A pesar de todo lo demás. Él es bueno. Me quedé durante 20 minutos. Luego conduje al hospital e inicié otro día de cirugías. Salvé 2 vidas. No perdí ninguna. La tarjeta se quedó en mi billetera. No llamé. Pero tampoco la tiré. Lucas me llamó 2 días después. Estaba en medio de revisar reportes postoperatorios cuando sonó mi teléfono celular. Número desconocido. Casi no contesto. Pero algo me hizo contestar. Dr. Collins. Es Lucas Grimaldiro. Su voz en el teléfono sonaba diferente. Más suave. Menos reservada de lo que había sido en el estacionamiento. Señor Grimaldiro. Dejé mi pluma. El corazón ya acelerado. ¿Pasa algo malo con Anthony? Anthony está bien. Lo dan de alta mañana. En realidad. Contra consejo médico. Pero esa es su decisión. Una pausa. Te llamaba para ver si cenarías conmigo. Esta noche si estás libre. Debería haber dicho que no. Debería haber puesto una excusa sobre estar de guardia o muy ocupado o literalmente cualquier otra cosa. Pero en cambio me escuché decir. ¿Dónde? Hay un restaurante en el norte en Bella Notte. ¿Lo conoces? Puedo encontrarlo. A las 7 en punto. Tendré una mesa reservada a mi nombre. Colgó antes de que pudiera cambiar de opinión. Me quedé allí mirando mi teléfono. Preguntándome a qué acababa de acceder. Megan me acorraló en el salón 20 minutos después. Está bien. Has estado rara toda la semana y ahora estás sonriendo a tu teléfono. ¿Qué está pasando? Nada. Solo una cena. Una cena. Levantó ambas cejas. ¿Con quién? Alguien que conocí recientemente. Hannah Collins tiene una cita. Avisen a los medios. Sonrió. Bien por ti. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una cita de verdad? ¿Hace 2 años? No es una cita. Solo cena. Correcto. Solo cena con alguien que te hace sonreír a tu teléfono. Tomó su café. Ponte algo bonito. Y envíame un mensaje cuando llegues a casa para saber que estás viva. No le dije con quién era la cena. No le dije nada más. Acabé mi turno. Me fui a casa. Y me quedé parada frente a mi armario durante 20 minutos tratando de decidir qué ponerme. Finalmente me decidí por pantalones negros y un suéter crema. Sencillo. Profesional. Sin esforzarme demasiado. Dejé mi cabello suelto.
Me puse maquillaje mínimo. Tomé mi chaqueta y las llaves. Bellanot estaba escondido en una calle lateral tranquila en el norte de Boston. El barrio italiano de la ciudad. Pequeño. Elegante. El tipo de lugar que no se publicitaba porque no necesitaba hacerlo. El anfitrión me saludó en la puerta. Doctora Collins. El señor Grimaldiro la está esperando. Me condujo a través del comedor principal hacia un área privada en la parte trasera. Más silencioso. Más íntimo. Lucas se puso de pie cuando me vio, abrochándose la chaqueta del traje en un gesto que parecía automático. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Me senté en la silla que había apartado sintiéndome incómoda. Fuera de lugar. Este es un restaurante hermoso. Mi familia es dueña de él. Bueno, mi tía lo administra. Pero las recetas son de mi madre. Se sentó frente a mí. Y por primera vez vi algo más que intensidad en sus ojos. Suavidad. Dolor. Solía cocinar aquí los fines de semana. Decía que la mantenía conectada a sus raíces. Un mesero apareció con vino. Sirvió 2 copas sin preguntar. Luego desapareció. Lucas alzó su copa ligeramente. Por mi madre. Y por el doctor que trató de salvarla. No sabía qué decir a eso. Así que solo levanté mi copa y tomé un sorbo. El vino era rico. Suave. Probablemente caro. Cuéntame sobre ella. Dije en voz baja. Tu madre. No como paciente. Como persona. Lucas se recostó en su silla. La copa de vino acunada en una mano. Era terca. Se negó a aflojar el paso incluso cuando su salud comenzó a declinar. Dijo que tenía demasiado que hacer. Demasiada gente que la necesitaba. Él sonrió ligeramente. Era voluntaria en la iglesia. Organizaba campañas de alimentos para albergues de personas sin hogar. Se aseguraba de que cada niño del vecindario tuviera regalos de Navidad. Suena maravillosa. Era la mejor persona que conocí. La única que podía hacerme sentir humano a pesar de... Se detuvo. Pareció reconsiderar sus palabras. A pesar de la vida que llevo. ¿Qué vida es esa exactamente? Una de la que probablemente no debería ser parte. Doctora Collins. Hannah. Si vamos a cenar. Puedes llamarme Hannah. Hannah. Él probó mi nombre. Las sílabas cuidadosas en su lengua. Mi familia es complicada. Lo ha sido por generaciones. Los negocios legítimos son reales. El restaurante. Las propiedades inmobiliarias. Pero hay otras empresas. Unas que heredé cuando mi padre murió hace 10 años. Estás hablando de crimen organizado. Estoy hablando de poder. Territorio. Obligaciones de las que no puedo escapar aunque quisiera. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos. Por eso no debería haberte invitado aquí. Por eso probablemente deberías terminar tu vino e irte. Pero sí me invitaste. Y vine. Así que tal vez me digas por qué. Se quedó callado por un largo momento. El mesero regresó con comida que no recordaba haber pedido. Pasta con hierbas frescas. Pan que olía como el cielo. Ambos nos servimos en silencio. Mi madre habló de ti. Lucas finalmente dijo. No por tu nombre. Pero mencionó a la joven cirujana que fue asignada a su caso. Dijo que tenías ojos bondadosos. Que explicabas todo cuidadosamente. La hacías sentir segura. Se me cerró la garganta. Ojalá hubiera podido salvarla. Yo también. Pero no es por eso que estás aquí. Dejó su tenedor. Vas a su tumba cada semana. Le llevas flores. Limpias la lápida. Salvaste a mi primo cuando podrías haberlo dejado morir en esa mesa de operaciones y nadie lo habría cuestionado. No juzgas. No exiges nada. Simplemente te importa. ¿Es eso tan inusual? ¿En mi mundo? Sí. Levantó su copa de vino otra vez. No me he conectado con nadie desde que ella murió. No he querido hacerlo. Pero entonces te vi arrodillada bajo la lluvia hablando con su tumba y algo cambió. Lucas, no sé qué esperas de esta cena, pero yo no. Yo no. Espero nada. Solo quería compartir una comida con alguien que entiende lo que es cargar una culpa que no puedes dejar. Su teléfono vibró sobre la mesa. Lo miró. Frunció el ceño. Lo silenció. Cuéntame sobre tu vida. Hannah. Fuera del hospital. Así que lo hice. Le conté sobre perder a mis padres cuando tenía 19 años. Sobre criar a Tyler mientras terminaba la escuela de medicina. Sobre las largas horas y el agotamiento. Y la forma en que toda mi identidad se había envuelto en salvar personas. Hablamos durante la cena. Luego el postre, luego el café.
La conversación fluyó más fácil de lo que debería haber sido. Hacía preguntas que mostraban que realmente estaba escuchando. Compartió historias sobre su madre que me hicieron reír. Mencionó a su tía que dirigía el restaurante. Su primo Anthony, que aparentemente era famoso por meterse en problemas. Ha sido arrestado 4 veces. Lucas dijo con algo que podría haber sido cariño. Nunca aprende. Pero es familia. La familia lo es todo para ti. Es todo lo que me queda. Cuando llegó la cuenta, Lucas pagó a pesar de mis protestas. Me acompañó a mi coche como un caballero de otra época. El aire nocturno estaba frío. Mi aliento visible. Gracias por esto, dije. Torpeando con mis llaves. Por la cena. Por hablar de tu madre. Me ayudó. Deberíamos hacerlo de nuevo. La próxima semana. A la misma hora. ¿Lucas? No creo que... Solo cena. Nada más. Lo prometo. Se acercó más. Sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para sentir su calor. Sé que esto es complicado. Sé que no deberías estar cerca de mí. Pero me gustaría verte otra vez. Cada pensamiento racional en mi cabeza gritaba que dijera no. Alejarme de este hombre y cualquier oscuridad que lo rodeara. Pero parada ahí en la fría noche de Boston, mirando a unos ojos que reflejaban la misma pena y soledad que yo sentía. No pude obligarme a negarme. De acuerdo. La próxima semana. Él sonrió. Realmente sonrió. Transformó su rostro de duro y peligroso a algo casi juvenil. La próxima semana, entonces. Maneja con cuidado, Hannah. Me subí a mi auto, encendí el motor. Lo vi caminar de vuelta hacia el restaurante en mi espejo retrovisor. Mis manos temblaban. No de miedo. De anticipación. Le envié un mensaje a Megan cuando llegué a casa como había prometido. Llegué a salvo. La cena estuvo buena. Ella respondió inmediatamente. Solo buena. Necesito detalles mañana. No le di detalles. No le dije que había cenado con un hombre conectado al crimen organizado. No mencioné que había aceptado verlo otra vez. Solo me fui a la cama y me quedé despierta pensando en la sonrisa de Lucas y la forma en que había dicho mi nombre. El siguiente miércoles. Volví al cementerio. Encontré a Lucas ya allí. De pie junto a la tumba de su madre con rosas frescas. Blancas. Iguales que las mías. Seguimos encontrándonos aquí. Dijo sin darse la vuelta. Parece haber un patrón. Me arrodillé a su lado, puse mis flores junto a las suyas. ¿Vienes cada semana también? Cuando puedo. Los negocios no siempre lo permiten. Se puso en cuclillas, trazó el nombre de su madre en la lápida. Gracias por anoche. Por escuchar. Gracias por invitarme. Nos quedamos allí juntos durante 20 minutos. Sin hablar. Solo existiendo en el dolor compartido. Cuando finalmente nos levantamos para irnos. Lucas me tomó la mano. El mismo restaurante. A la misma hora. Esta semana. Eres persistente. Sé lo que quiero, Hannah. Y quiero conocerte mejor. Me soltó la mano. Caminó hacia su SUV, se marchó. Me dejó allí parada con el corazón acelerado. Y la certeza de que me estaba metiendo en algo que no entendía completamente. Pero fui de todos modos. Esa noche. Y la siguiente semana. Y la semana después de esa. 6 cenas se convirtieron en algo que esperaba con más ansias de lo que quería admitir. La llamada llegó a las 2 de la madrugada. Estaba profundamente dormida cuando mi teléfono comenzó a vibrar en la mesita de noche, sacándome de sueños que no recordaría. Lo busqué a tientas en la oscuridad, entornando los ojos hacia la pantalla. Número desconocido. Casi la rechacé. Pero algo me hizo contestar. Tal vez instinto. Tal vez la parte de mí que siempre era doctora. Siempre de guardia. Siempre lista para emergencias. Hola. Hannah. La voz de Tyler. Temblando. Aterrorizada. Hannah. Necesito ayuda. Me incorporé tan rápido que me mareé. Tyler. ¿Qué pasa? ¿Estás herido? Estoy en la estación de policía. Dicen que debo dinero. Mucho dinero. Estos tipos. Vinieron a mi apartamento y dijeron que si no pago $20,000. Para mañana van a su voz se quebró. Hannah. Tengo miedo. Mi corazón se detuvo. $20,000. ¿Qué hiciste? Era solo un juego de póker. Algunos chicos de la escuela dijeron que era casual. Solo por diversión. Pero no era casual y seguí perdiendo. Y dijeron que podía pagarles después. Pero ahora lo quieren todo de una vez y no lo tengo. Las palabras salían atropelladamente en un arrebato de pánico.
Lo siento mucho. Lo siento mucho. No quise que esto pasara. Cerré los ojos tratando de pensar a través del miedo. ¿Quiénes son estas personas? ¿Tyler? No lo sé. Rusos, creo. Uno de ellos tenía acento. Hannah. ¿Qué hago? Rusos. Mi mente inmediatamente fue a la red del crimen organizado ruso sobre la que había leído cuando investigaba a Lucas. Esto era malo. Esto estaba muy mal. Está bien, escúchame. ¿Te lastimaron? No. Pero dijeron, respiró entrecortadamente. Dijeron que si no tengo el dinero para el viernes me romperán las piernas. Tal vez algo peor. Viernes. Eso nos daba 48 horas. Tenía $8,000 en mi cuenta de ahorros. Dinero que había estado guardando por años. Apenas sobreviviendo para ahorrar algo. El banco no me daría un préstamo. Ya había intentado conseguir un préstamo para auto el año pasado y me lo negaron debido a mi deuda estudiantil. No tenía familia con dinero. No tenía a nadie a quien pudiera pedir ayuda. Excepto que sí tenía. Tenía la tarjeta de Lucas en mi billetera. La había mantenido ahí por 5 semanas. Diciéndome que nunca la usaría. Quédate en la estación de policía hasta que te echen. Luego ve directo a casa y cierra tu puerta con llave. No la abras para nadie. Ya se me ocurrirá algo. Hannah, lo siento mucho. Lo sé. Solo mantente a salvo. Te llamaré en unas horas. Colgué. Me senté ahí en la oscuridad de mi habitación con el corazón latiendo fuerte y las manos temblando. $20,000. 48 horas. Las piernas de mi hermano pequeño. Tal vez su vida. Saqué mi billetera. Encontré la tarjeta de presentación de Lucas. Negra con números dorados. La miré durante mucho tiempo. Eran las 3 de la mañana. Una locura llamar a alguien a esta hora. Pero la voz aterrorizada de Tyler seguía resonando en mi cabeza. Marqué antes de poder cambiar de opinión. Lucas contestó al segundo timbre. Su voz sonaba alerta. Sin rastro de sueño. Hannah, lamento llamar tan tarde. Necesito ayuda. Las palabras salieron estranguladas. Es mi hermano. Está en problemas. ¿Dónde estás? En casa. Pero Tyler está en la estación de policía en Cambridge. Se metió en una deuda de juego con unos rusos. Y están amenazando con lastimarlo si no paga $20,000. Para el viernes. Silencio del otro lado. Entonces. Estaré en tu apartamento en 20 minutos. Mándame la dirección por mensaje. Lucas, no puedo pedirte que. No estás pidiendo. Se lo estoy ofreciendo. Envíame la dirección. Colgó. Me quedé ahí sentada sosteniendo mi teléfono. Preguntándome qué acababa de hacer. Pero la seguridad de Tyler importaba más que mi orgullo o mi miedo a deberle algo a Lucas Grimaldiro. Le envié un mensaje con mi dirección. Luego me apuré a arreglarme. Me cambié del pijama a jeans y un suéter. Me recogí el cabello en una coleta. Caminé de un lado a otro en mi sala durante 18 minutos hasta que aparecieron las luces de los faros afuera de mi edificio. La SUV negra se estacionó enfrente. Lucas se bajó, aún en traje a pesar de la hora. Lo dejé subir, abrí la puerta de mi apartamento antes de que pudiera tocar. Gracias por venir. Entró observando mi pequeño apartamento con una sola mirada rápida. Cuéntame todo. Y lo hice. Le conté sobre la llamada de Tyler. El juego de póker, las amenazas. Lucas escuchó sin interrumpir. Su expresión volviéndose más oscura con cada detalle. ¿Cuánto puedes cubrir tú misma? Preguntó cuando terminé. 8,000. Eso es todo lo que tengo ahorrado. Yo me haré cargo del resto. Lucas, no puedo simplemente tomar $12,000. De ti. No lo estás tomando. Estás aceptando ayuda. Sacó su teléfono. Hizo una llamada. Habló en italiano rápido con quien contestó. Luego colgó y me miró. La deuda será liquidada para el mediodía de mañana. Tyler está a salvo. Sentí que se me aflojaron las rodillas. ¿Así de simple? Así de simple. Se acercó más. Lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la preocupación en sus ojos oscuros. Pero Hannah, necesitas entender algo. Esta gente no olvida. Incluso con la deuda pagada. Tu hermano necesita mantenerse alejado de cualquier tipo de apuestas. Cualquier cosa que pueda ponerlo de nuevo en su radar. Lo hará. Me aseguraré de eso. Bien. Lucas vaciló, luego extendió la mano y me puso un mechón de cabello detrás de la oreja. El gesto fue tan gentil que me cortó la respiración. Deberías haberme llamado antes.
No quería deberte nada. No me debes nada. Esto es lo que hace la gente que se preocupa el uno por el otro. Se ayudan. Su mano permaneció cerca de mi rostro. Pero si te hace sentir mejor, podemos considerarlo empatado por haberle salvado la vida a Anthony. Esto vale mucho más que esa cirugía. Para mí, la vida de Anthony no tiene precio. Así que sí. Estamos a mano. Él retrocedió. La distancia profesional regresó. Duerme un poco. Llama a tu hermano por la mañana y dile que todo está arreglado. ¿Y Hannah? Sí. No más juegos de póker. Asegúrate de que lo entienda. Lo haré. Gracias, Lucas. No sé cómo, no necesitas agradecerme. Solo deja que te lleve a cenar mañana por la noche. Mismo lugar, misma hora. Asentí, demasiado abrumada para hablar. Se fue sin decir otra palabra. Sus pasos haciendo eco por la escalera. Cerré mi puerta con llave y me desplomé en mi sofá, temblando de alivio en algo más. Algo que se sintió peligrosamente cerca de la confianza. Llamé a Tyler a las 7 de la mañana. Le dije que la deuda estaba saldada. Que estaba a salvo. Que necesitaba prometerme que nunca volvería a apostar. Él lloró. Prometió. Me agradeció una y otra vez. ¿Cómo conseguiste el dinero? Preguntó él. Tengo un amigo que me ayudó. ¿Qué tipo de amigo tiene $12,000? ¿Simplemente por ahí tirado? ¿Del tipo que posee restaurantes y bienes raíces? No te preocupes por eso. Hannah, te pagaré de vuelta. Te lo juro. Tan pronto como me gradúe y consiga un trabajo. Te pagaré cada centavo. Solo enfócate en graduarte. ¿Y Tyler? Aléjate de los juegos de póker. Aléjate de cualquier cosa que siquiera parezca problemática. Lo haré. Lo prometo. Te amo. Yo también te amo. Esa noche me encontré con Lucas en Bellano como prometí. Ya estaba sentado cuando llegué. Vino servido. Una ligera sonrisa en su rostro cuando me vio. ¿Tyler está bien? Preguntó mientras me sentaba. Conmocionado pero bien. Quiere conocerte. Para agradecerte. Eso no es necesario. Para él sí lo es. Le salvaste la vida, Lucas. O al menos lo salvé de que le rompieran las piernas. Hice una llamada telefónica. Eso es todo. Tomó un sorbo de su vino. La brava no lo molestará más. Me aseguré de eso. Quería preguntar cómo. Quería saber qué tipo de poder tenía Lucas para hacer que los mafiosos rusos se retiraran con una sola llamada telefónica. Pero también tenía miedo de la respuesta. Necesito encontrar una manera de pagarte. Dije en cambio, no es necesario. $12,000, Lucas. Eso no es nada. Para mí sí lo es. Se inclinó hacia adelante. Hannah, no quiero tu dinero. Lo que quiero es que dejes de cargar con todo sola. Cuidas de todos. Tus pacientes. Tu hermano. Pero ¿quién te cuida a ti? Me las arreglo. No deberías tener que solo arreglártelas. Su mano cubrió la mía sobre la mesa. Cálida. Sólida. Déjame ayudarte a cargar algo del peso. Eso es todo lo que te pido. Miré hacia abajo a nuestras manos. A la manera en que sus dedos se curvaron alrededor de los míos como si fuera lo más natural del mundo. En algún momento durante las últimas 5 semanas. Esto había dejado de ser solo cenas con el hijo de un paciente que había perdido. Esto se había convertido en algo más. Algo más profundo y complicado. Me estoy enamorando de ti. Susurré. Y no sé si esa sea una buena idea. Probablemente no. Su pulgar trazó círculos en mi palma. Pero yo también me estoy enamorando de ti. Lo he estado desde que te vi arrodillado bajo la lluvia en la tumba de mi madre. Lucas, tu mundo es peligroso. Soy cirujana. Salvo vidas. No sé cómo existir en un lugar donde disparan a la gente y las deudas se pagan con amenazas. No tienes que existir en ese mundo. Lo mantengo separado. Siempre lo he hecho. Apretó mi mano. Pero no te mentiré. Hannah. Estar conmigo conlleva riesgos. La gente sabrá que estás conectada conmigo. Eso te convierte en un objetivo potencial. Entonces tal vez deberíamos detener esto. Antes de que vaya más lejos. ¿Es eso lo que quieres? Lo miré a los ojos. Vi la misma soledad y dolor que yo cargaba. Vi a alguien que entendía la pérdida de una manera que la mayoría de la gente no podía. Vi a un hombre que había dejado todo para ayudar a mi hermano en medio de la noche sin pedir nada a cambio. No. Admití. Eso no es lo que quiero. Entonces dejemos de pensar demasiado en esto. Seamos simplemente 2 personas que se encontraron en un cementerio y decidieron que tal vez el dolor
No tiene que ser cargado solo. Cenamos. Hablamos de todo excepto de la deuda y el peligro. Me habló de la próxima fiesta de cumpleaños de su tía. Le conté sobre una cirugía particularmente difícil que tenía programada. Nos reímos de los terribles chistes de Anthony. Compartimos postre. Nos tomamos de las manos a través de la mesa como adolescentes. Cuando me acompañó a mi auto más tarde, me acercó a él y me besó por primera vez. Suave al principio. Luego más profundo. Sus manos sostuvieron mi rostro como si fuera algo precioso. Algo que valía la pena proteger. Te mantendré a salvo. Murmuró contra mis labios. Te lo prometo. Y a pesar de todas las razones lógicas para no hacerlo, le creí. 5 semanas se convirtieron en 6. Luego 7. Nuestras cenas continuaron 2 veces por semana. Las mañanas de miércoles en el cementerio se convirtieron en algo que compartíamos. De pie uno al lado del otro frente a la tumba de María. A veces hablando, a veces en silencio. Conocí a su tía Rosa, que dirigía Bella Not y me apretó las mejillas mientras declaraba que estaba demasiado delgada. Conocía más de su familia en una fiesta de cumpleaños donde todos hablaban italiano rápido y nadie preguntó a qué me dedicaba. Megan finalmente me acorraló al respecto durante una cirugía particularmente larga. Llevábamos 4 horas en un bypass triple. El paciente estable. Nuestras manos moviéndose en sincronización práctica. Entonces, ¿vas a contarme sobre este hombre misterioso que has estado viendo durante 2 meses? Preguntó por encima de los monitores que sonaban. No hay nada que contar. Estás radiante, Hannah. Sonríes ahora. De hecho, tomaste un día personal la semana pasada. Eso no es nada. Su nombre es Lucas. Nos conocimos en un cementerio. Es complicado. ¿Complicado cómo? Su familia está en el negocio de importación y exportación. Megan resopló. Esa es la clave para mafia. ¿Verdad? Mis manos se detuvieron por una fracción de segundo. ¿Qué te hace decir eso? Porque tengo ojos y cerebro. Los restaurantes caros. La forma en que de repente eres muy vago sobre dónde pasas tu tiempo. El hecho de que la deuda de juego de tu hermano desapareciera misteriosamente. Me miró por encima de su mascarilla quirúrgica. No te estoy juzgando. Estoy preocupada. No necesitas preocuparte. Hannah. Esta gente es peligrosa. Él no es peligroso. No para mí. ¿Cómo lo sabes? Porque me tomó de la mano cuando no podía dormir. Porque escuchó cuando hablé de María sin juzgarme. Porque cuando aparecí en su apartamento una noche después de perder a un paciente. Simplemente me abrazó y me dejó llorar sin hacer preguntas. Simplemente lo sé, dije. Terminamos la cirugía en silencio. El paciente sobrevivió. Probablemente saldría del hospital en una semana. Otra vida salvada. Otra marca en mi tabla de puntuación de redención. Pero esa noche todo cambió. Estaba saliendo del hospital alrededor de las 9 cuando Lucas llamó. Su voz era diferente. Tensa de una manera que nunca había escuchado antes. Hannah, necesito que hagas algo por mí. No hagas preguntas. Solo haz exactamente lo que te diga. Se me cayó el estómago. ¿Qué ha sido un incidente? Uno de mis hombres recibió un disparo. No puede ir a un hospital sin que la policía se involucre. Necesito tu ayuda. Lucas, no puedo realizar cirugía fuera de un hospital. Eso es ilegal. Podría perder mi licencia. Sé lo que te estoy pidiendo. Y no te pediría si hubiera cualquier otra opción. Su voz se quebró ligeramente. Es el hijo de mi tía. El muchacho de Rosa. Tiene 19 años, Hannah. Si no recibe ayuda en él, la mujer que me había dicho que estaba muy flaca y me alimentó hasta que no pude moverme. Cuya risa llenaba Belenada cada noche. ¿Quién había perdido a su esposo hace 5 años y vivía para sus hijos? ¿Dónde estás? Me dio una dirección en Quincy. Trae todos los suministros médicos que puedas cargar. Tendré todo lo demás que necesites. Colgué. Me quedé parada en el estacionamiento tratando de decidir si estaba a punto de tirar por la borda toda mi carrera. Mi licencia. Mi capacidad de ejercer la medicina. Todo por lo que había trabajado desde que tenía 19 años y decidí convertirme en doctora. Pero el rostro de Rosa siguió apareciendo en mi mente. Su bondad. La manera en que me había recibido en su familia sin dudarlo. Regresé adentro. Tomé suministros del almacén de emergencias. Llenando un kit quirúrgico con todo lo que podría necesitar para una herida de bala. Antibióticos. Suturas. Anestesia local. Instrumentos quirúrgicos. Cualquiera que revisara sabría lo que había tomado. Pero me preocuparía por eso después.
Usé mi credencial de médico tratante para registrar el kit bajo el paraguas de efectivo de trauma. Estándar en desbordamiento de víctimas masivas. Así que si farmacia auditara los cajones, la extracción se leería como un reabastecimiento de reserva legítimo. No engañaría a un investigador determinado para siempre. Pero me compró tiempo y evitó que el turno de noche fuera sorprendido por instrumentos faltantes. El viaje a Quincy tomó 25 minutos. La dirección era una casa en una calle tranquila. Luces encendidas adentro. Una camioneta estacionada en el camino de entrada. Lucas me recibió en la puerta antes de que pudiera tocar. Gracias por venir. Muéstrame al paciente. Me condujo a través de una sala de estar modesta hacia lo que parecía un dormitorio convertido. El muchacho, y era solo un muchacho a pesar de tener 19 años, yacía en una mesa cubierta con sábanas de plástico. Su rostro estaba pálido. Labios con tinte azul. El shock se instalaba rápidamente. ¿Cómo se llama? Pregunté dejando mi kit. Marco. Está perdiendo mucha sangre. Me acerqué al lado de Marco. Evaluar la herida. Punto de entrada en el abdomen inferior derecho. Sin herida de salida. La bala aún estaba adentro. Probablemente alojada cerca de su hígado. Esto estaba mal. Esto estaba muy mal. Necesito que todos salgan excepto Lucas. Y necesito mejor luz. La habitación se vació. Lucas posicionó lámparas alrededor de la mesa de operaciones improvisada. Me lavé las manos en un lavabo cercano. Me puse guantes, tomé un respiro tranquilizador. Esto va a ser difícil. Nunca he operado fuera de un hospital antes. Si algo sale mal, confío en ti. Lucas dijo simplemente. Hice la incisión. Encontré el fragmento de bala alojado peligrosamente cerca de la arteria hepática. Lo extraje cuidadosamente con forceps. Mis manos firmes a pesar de mi corazón acelerado. Reparé el daño al tejido circundante. Revisé si había sangrado interno. Suturé capa por capa. 2 horas. Me tomó 2 horas del trabajo quirúrgico más intenso que había hecho jamás. Cuando finalmente me alejé, el color de Marco había mejorado. Sus signos vitales se estaban estabilizando. Necesita antibióticos. Monitoreo. Si desarrolla fiebre o muestra cualquier signo de infección, necesita un hospital real. Tendrá cuidado las 24 horas. Me aseguraré de ello. La mano de Lucas se posó en mi hombro. Le salvaste la vida. Miré hacia abajo a mis manos cubiertas de sangre. Al quirófano improvisado. A la cirugía ilegal que acababa de realizar. Violé cada código ético que alguna vez juré defender. Salvaste a un chico de 19 años que cometió un error estúpido. ¿Qué error? ¿Qué le pasó? Disputa territorial. Lugar equivocado, momento equivocado. Lucas me guió a un baño. Ayúdame a lavar la sangre. Las personas responsables serán tratadas. ¿Qué significa eso? Significa que no necesitas preocuparte por ello. Sus manos fueron gentiles mientras limpiaba la sangre de mis dedos. Mantengo esa parte de mi vida lejos de ti. Siempre lo haré. Lucas, acabo de realizar una cirugía ilegal en un miembro de pandilla. Ya estoy involucrada. No eres un doctor que salvó una vida. Eso es todo. Pero ambos sabíamos que no era tan simple. Había cruzado una línea esta noche. Usé mis habilidades médicas para ayudar a la organización de Lucas. Me volví cómplice del mundo en el que él operaba. Cuando salimos de la casa 2 horas después de haber revisado a Marco una última vez y dado instrucciones detalladas de cuidado, estaba exhausta. Temblando. Lucas me llevó de vuelta a mi auto en el hospital. Su mano encontrando la mía a través de la consola central. Lamento haberte puesto en esa posición. Dijo en voz baja. Esto volverá a pasar. Haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que no suceda. Esa no es una negativa. No, no lo es. Se estacionó en el parking del hospital. Apagó el motor. Se volteó para mirarme. Hannah, si quieres alejarte de esto. De mí, lo entenderé. Lo que te estoy pidiendo que seas parte es complicado y peligroso e injusto. Pensé en Rosa. En Marco. Apenas mayor que Tyler. En las manos de Lucas limpiando sangre de las mías con tanto cuidado. En la tumba de María y el dolor compartido. Y la manera en que había salvado a mi hermano sin dudarlo. No me voy a ir. Me escuché decir. Pero necesito que me prometas algo. Lo que sea. No más mentiras. Si algo está pasando. Si hay peligro, me lo dices. O estoy en esto o no estoy. No puedo estar a medias. Lucas tomó mi rostro entre sus manos. Me besó con fuerza.
Desesperado. Estás dentro. Completamente dentro. Y haré todo lo que pueda para mantenerte a salvo. Esa noche me fui a casa. Y me quedé en la cama hasta el amanecer. Preguntándome en qué me había metido. Preguntándome si salvar una vida valía la pena comprometer todo lo demás. Pero cuando cerré los ojos, todo lo que podía ver era el color regresando a Marco. Su respiración estabilizándose. Su vida continuando porque yo había estado ahí. Lo había salvado. Pasara lo que pasara. Cualquiera que fueran las consecuencias que enfrentara. Lo había salvado. Y tal vez eso era todo lo que importaba. Los días después de la cirugía de Marco se difuminaron. Cumplí con las rutinas en el hospital, realizando cirugías con manos firmes mientras mi mente repetía esa noche una y otra vez. La sangre. La mesa de operaciones improvisada. La forma en que Lucas me había mirado después. Como si hubiera hecho algo heroico en lugar de algo que podría costarme mi licencia médica. Las preocupaciones de Megan resonaban constantemente en mi cabeza. No se equivocaba. Esto era peligroso. Pero cada vez que pensaba en alejarme, recordaba la cara de Lucas cuando hablaba de su madre. La forma en que había salvado a Tyler sin dudarlo. Cómo me hacía sentir menos sola en mi dolor. 3 días después de la cirugía de Marco, Lucas apareció en mi apartamento con comida para llevar de un lugar italiano del que nunca había oído hablar. No Bellinore esta vez. Algún lugar más silencioso. Más íntimo. ¿Cómo está Marco? Pregunté mientras nos acomodamos en mi sofá con contenedores de pasta. Sanando bien. Sin infección. Quiere agradecerte personalmente. Pero le dije que eso no va a pasar. Bien. Enrollé pasta alrededor de mi tenedor. Lucas, necesitamos hablar sobre lo que pasó. Lo sé. Dejó su comida. Se volteó para mirarme completamente. Te puse en una posición imposible. Te pedí que comprometieras todo en lo que crees. Y lo haría de nuevo si eso significara salvar al hijo de Rose. Pero entiendo si eso te hace querer irte. No quiero irme. Eso es lo que me asusta. Me encontré con sus ojos. Debería querer hacerlo. Debería estar horrorizada por lo que hice. Pero cuando pienso en Marco muriendo en esa mesa porque me negué a ayudar, no puedo lamentarlo. Eres una buena persona. Hannah. Demasiado buena para mi mundo. Deja de decir eso. No soy alguna inocente atrapada en tu oscuridad. Tomé una decisión. Elegí salvarlo. Te elegí a ti. Tomé su mano. Pero necesito saber que estoy eligiendo realmente. No más mantenerme separada de tu vida. Si vamos a hacer esto, necesito la verdad. Lucas estuvo callado por un largo momento. Entonces se puso de pie. Caminó hacia mi ventana. Miró hacia la calle oscura de abajo. Mi familia ha estado en Boston por 4 generaciones. Comenzó con mi bisabuelo dirigiendo protección para negocios italianos en el norte. Para cuando mi abuelo se hizo cargo. Controlábamos la mitad del vecindario. Mi padre se expandió a negocios legítimos. Pero el otro lado nunca se fue. ¿Qué otro lado específicamente? Apuestas principalmente. Algo de importación-exportación que no siempre es legal. No traficamos drogas. No traficamos personas. Esas son líneas que no cruzamos. Se dio vuelta para mirarme. Pero aún somos criminales. Hannah. Aún lastimamos a la gente que nos traiciona. Aún operamos fuera de la ley. ¿Y el tiroteo de Marco? Organización rival. Una tríada china llamada el Dragón Verde. Han estado empujando hacia territorio que hemos tenido por 20 años. Ha habido incidentes. Marco estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Va a escalar. Estoy tratando de negociar un acuerdo. Pero estas cosas no siempre terminan pacíficamente. Su mandíbula se tensó. Por eso necesito que entiendas el riesgo. Si estás conmigo, te conviertes en un objetivo. No inmediatamente. No directamente. Pero la gente sabrá que me importas. Eso te hace vulnerable. ¿Y si estoy dispuesta a asumir ese riesgo? ¿Por qué lo estarías? Porque cuando estaba con él, la culpa por María se sentía soportable. Porque me miraba como si fuera más que solo una cirujana que había fallado a alguien. Porque por primera vez en 2 años, sentí que podría ser capaz de respirar otra vez. Porque me estoy enamorando de ti. Dije en voz baja. Y creo que tú también te estás enamorando de mí. Lucas cruzó la habitación en 3 zancadas. Me levantó del sofá. Me besó como si se estuviera ahogando. Y yo fuera aire. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, apoyó su frente contra la mía. Lo estoy.
Estoy completamente enamorado de ti. Lo he estado desde que te vi llorando bajo la lluvia sobre la tumba de mi madre. Entonces lo resolveremos. Juntos. Me besó otra vez. Más lento esta vez. Con más cuidado. Como si estuviera memorizando la forma de mi boca. Terminamos en mi dormitorio. Una maraña de extremidades y confesiones susurradas. Me contó sobre la cicatriz en su hombro de una pelea cuando tenía 16 años. Le conté sobre los ataques de pánico que había tenido después de que María murió. Mapeamos el daño del otro y decidimos que era hermoso de todos modos. Las siguientes semanas siguieron un patrón. Pasaba los días en el hospital. Las noches con Lucas en su casa o la mía. Los miércoles por la mañana en el cementerio. Cenas 2 veces por semana con su familia. Tyler vino a visitarme un fin de semana. Conoció a Lucas. Lo declaró intenso pero aceptable. Antes de llevarme aparte para preguntarme si estaba segura de que sabía lo que estaba haciendo. Ni un poco. Admití. Pero lo estoy haciendo de todas formas. Solo ten cuidado, Hannah. Eres la única familia que me queda. Tú también. No más apostar. No he tocado una carta desde esa noche. Lo prometo. Pero la paz no duró. Nunca dura en el mundo de Lucas. Estaba terminando el papeleo después de una cirugía larga cuando sonó mi teléfono. El nombre de Lucas en la pantalla. Contesté sonriendo. Oye, justo estaba pensando en ti. Hannah, escúchame con mucho cuidado. Su voz era hielo. Necesitas salir del hospital ahora mismo. No vayas a tu coche. No vayas a casa. Hay una cafetería 2 cuadras al oeste. Ve ahí. Mis hombres te encontrarán. Mi sangre se heló. ¿Qué está pasando? La tríada. Saben sobre nosotros. Tengo información de que están planeando algo. Podría ser nada. Podría ser una amenaza contra ti para llegar a mí. No voy a arriesgarme. Lucas, no puedo simplemente irme. Tengo pacientes. Hannah. Su voz se quebró ligeramente. Por favor. Solo haz esto. Por mí. Nunca lo había escuchado sonar asustado antes. Eso más que cualquier otra cosa me hizo moverme. Tomé mi chaqueta, le dije a la enfermera jefe que tenía una emergencia familiar. Prácticamente corrí fuera del hospital. La cafetería estaba llena de gente. Encontré una mesa en la parte de atrás. Ordené algo que no bebí. Esperé. 20 minutos después. 2 hombres en trajes oscuros aparecieron en mi mesa. Doctora Collins. Estamos aquí para llevarla a un lugar seguro. Los seguí a una SUV. Diferente de la de Lucas. Pero la misma presencia general. Me llevaron a un edificio en el centro de Boston. Un edificio de apartamentos elegante. Del tipo que tiene porteros y vestíbulos de mármol. Último piso. Me llevaron adentro. El apartamento era enorme. Ventanas del piso al techo con vista a la ciudad. Muebles elegantes y modernos. Y Lucas caminando de un lado a otro cerca de las ventanas con el teléfono pegado a la oreja. Hablando italiano rápido. Me vio. Terminó la llamada inmediatamente. Cruzó la habitación para tomarme en sus brazos. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Qué está pasando? La tríada hizo una jugada contra uno de mis envíos. 3 de mis hombres están muertos. Y dejaron un mensaje. Se apartó. Su rostro sombrío. Saben de ti. Enviaron fotos tuyas saliendo del hospital. Dijeron que tomarían lo que me importa a menos que me retire de su territorio. Se me cayó el corazón al estómago. Están amenazando con matarme. Están amenazando con intentarlo. No lo lograrán. Tomó mi rostro entre sus manos. Te quedarás aquí hasta que esto se resuelva. Este es mi apartamento privado. Nadie sabe de él excepto mis personas de mayor confianza. Estarás segura. Ya había contactado a un detective amigable que solo se preocupaba de que me mantuviera viva el tiempo suficiente para testificar si algo alguna vez tocaba mi lado de la línea. Sin amenazas. Sin palanca de presión. Solo el entendimiento pragmático de que mantenerme respirando servía a todos. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Lucas, no puedo simplemente desaparecer. Tengo cirugías programadas. Pacientes que dependen de mí. Haré que notifiquen a Megan Foster. Diremos que tuviste una emergencia familiar. Que necesitabas salir de la ciudad por una semana. No puedes simplemente trastornar toda mi vida. Puedo y lo haré si eso te mantiene viva. Acero en su voz ahora. Esto no es negociable. Hannah. Te quedas aquí bajo custodia. Hasta que la amenaza sea eliminada. ¿Y cómo planeas eliminarla? Sus ojos se oscurecieron. Como sea necesario.
Entendí lo que quería decir. Iba a matarlos. Los hombres que me amenazaban morirían. Y Lucas sería quien se encargaría de que pasara. ¿Cuántos? Susurré. ¿Cuántos qué? ¿A cuántas personas vas a matar? Las que sean necesarias. Debería haberme horrorizado. Debería haber salido corriendo y gritando. Pero parada ahí en sus brazos. Sabiendo que esas personas querían hacerme daño. Hacerle daño a él. Todo lo que sentí fue una sombría aceptación. Este era su mundo. Este era el precio de amarlo. Prométeme algo. Dije. Lo que sea. Prométeme que regresarás. Que no morirás tratando de protegerme. Te lo prometo. Besó mi frente. Siempre regresaré a ti. Se fue 20 minutos después con 6 hombres armados. Me dejó en esa torre de cristal con 2 guardias apostados afuera. E instrucciones de no salir por ningún motivo. Me quedé parada en las ventanas observando las luces de la ciudad, preguntándome cuántas de esas luces se apagarían esta noche por mi culpa. La espera era una tortura. Las horas se extendieron hasta la eternidad. Llamé a Tyler. Le dije que estaba bien, pero que no podía hablar mucho. Traté de dormir, pero no pude. Solo caminé por el apartamento como un animal enjaulado. Mi teléfono sonó a las 3 de la madrugada. El nombre de Lucas. Está hecho, dijo. Agotamiento en cada sílaba. Ahora estás a salvo. ¿Cuántos? Silencio. Entonces. 7. El liderazgo de la tríada se ha ido. El resto se pondrá en línea o se dispersará. De cualquier manera no vendrán por ti. 7 personas muertas. Por mi culpa. Porque me había enamorado de un hombre cuyo mundo resolvía los problemas con balas. Estaré ahí en 20 minutos. Dijo Lucas. Quédate ahí. Cuando llegó había sangre en su camisa. No mucha. Solo unas salpicaduras en el cuello que se le habían pasado al limpiarse. Se veía agotado. Atormentado. Como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Debería haber tenido miedo de él. Debería haber visto a un asesino. Pero todo lo que vi fue a un hombre que había hecho cosas terribles para mantenerme a salvo. Ven aquí, le dije. Él vino. Déjame abrazarlo. Déjame limpiar la sangre de su cuello con un paño húmedo. Déjame ser lo que le recordara que aún era humano. Lo siento, susurró en mi cabello. Lamento tanto que ahora formes parte de esto. Yo elegí esto. Te elegí a ti. Me aparté para mirarlo. Pero Lucas, no podemos seguir haciendo esto. No puedo vivir esperando la siguiente amenaza. La siguiente guerra. La siguiente vez que tengas que matar gente para protegerme. Lo sé. Estoy trabajando en cambiar las cosas. Hacer el negocio más legítimo. Toma tiempo. Pero lo estoy intentando. ¿Cuánto tiempo? 1 año. Tal vez 2. Pero nos llevaré ahí. Te lo prometo. Sus manos enmarcaron mi rostro. Te construiré una vida donde no tengas que tener miedo. Donde nuestros hijos no crezcan en este mundo. Nuestros hijos. Lo había dicho tan casualmente. Como si fuera algo dado que teníamos un futuro. ¿Piensas en eso? Le pregunté. ¿Tener hijos conmigo? Todos los días. Lo besé. Lento y profundo y desesperado. Saboreando el futuro que me prometía. La vida que podríamos tener si sobrevivíamos lo suficiente para reclamarla. Hicimos el amor en esa torre de cristal mientras el amanecer se alzaba sobre Boston. Suave y feroz. Y teñido con el conocimiento de que habíamos cruzado otra línea esta noche. 14 personas muertas por la guerra territorial que Lucas peleó. Y lo amaba de todas formas. Tal vez eso me hacía rota. Tal vez me hacía cómplice. Pero acostada ahí en sus brazos mientras la luz matutina se derramaba por el suelo. Todo en lo que podía pensar era que lo elegiría de nuevo. Cada vez. Aún conociendo el costo. 3 meses después de que terminó la guerra con la tríada. Me mudé de mi apartamento en Dorchester. Lucas insistió en que me quedara con él en su mansión en Beacon Hill. El lugar era enorme. 3 pisos de ladrillo y rejas de hierro y seguridad que hacía que Fort Knox se viera casual. Pero se sentía como un hogar. Su hogar. Y lentamente el mío también. Renuncié a ese Temaris 2 semanas después de mudarme. Ya no podía reconciliar las 2 mitades de mi vida. La doctora que salvó a todos. Y la mujer que había realizado una cirugía ilegal a un miembro de una pandilla. Que amaba a un hombre responsable de 14 muertes. Megan trató de disuadirme tomando café una última vez. Estás tirando tu carrera a la basura. Me dijo. La preocupación grabada en su rostro. Todo por lo que trabajaste desde que tenías 19 años. No la estoy tirando a la basura.
La estoy redirigiendo. Había pensado en esto cuidadosamente. La Fundación Familiar de Lucas financia clínicas comunitarias en el norte. Necesitan un director médico. Alguien que supervise las operaciones. Contrate personal. Se asegure de que las personas que no pueden costear atención médica regular reciban tratamiento. Eso es trabajo de caridad, Hannah. Eres una de las mejores cirujanas cardiotorácicas que he visto. Y seguiré siendo cirujana. Solo que en una clínica en lugar de un hospital. Seguiré salvando vidas. Solo que diferentes. Me estudió durante mucho tiempo. ¿Lo amas tanto? Sí. Más de lo que pensé que podría amar a alguien. Entonces espero que te merezca. Me apretó la mano. Sé feliz, Hannah. Y llámame si necesitas algo. Prometí que lo haría. Y cuando me envió un mensaje a la mañana siguiente. Solo chequeando cómo estás. Respondí por una vez. En lugar de dejar que el mensaje se quedara ahí. Hasta que la preocupación se convirtiera en silencio. Cualquier cosa. El trabajo en la clínica resultó ser exactamente lo que necesitaba. Menos presión. Más conexión con los pacientes. Personas que no podían permitirse un seguro. Que trabajaban 3 empleos solo para alimentar a sus familias. Traté de todo desde infecciones menores hasta problemas cardíacos graves. Establecí un programa para pacientes diabéticos. Me asocié con hospitales locales para casos que necesitaban cuidados más intensivos. Rosa trabajaba allí 2 días a la semana. Manejando tareas administrativas y traduciendo para pacientes de habla italiana. Marco, completamente recuperado de su herida de bala. Comenzó la universidad con planes de convertirse en asistente médico. Tyler nos visitaba una vez al mes. Todavía incómodo con Lucas. Pero agradecido por la felicidad de su hermana. Los miércoles por la mañana en el cementerio continuaron. Lucas y yo nos parábamos juntos ante la tumba de María. A veces llevando flores. A veces solo permaneciendo en silencio cómodo. La culpa se había suavizado con los meses. No había desaparecido. Nunca lo haría. Pero ya no me aplastaba. Un miércoles particular a finales de marzo. Inusualmente cálido con flores de cerezo comenzando a florecer por todo Boston. Nos quedamos junto a la tumba de María más tiempo del habitual. Lucas había estado callado toda la mañana. Distraído de una manera que no era propia de él. A mi madre le habrías encantado. Dijo de repente. Te habría recibido en la familia con los brazos abiertos. Probablemente habría empezado a planear la boda en el momento en que te conociera. Desearía haber podido conocerla. Conocerla realmente. No solo como paciente. Era testaruda. Obstinada. Tenía ideas muy específicas sobre cómo deberían hacerse las cosas. Sonrió ligeramente. A veces me recuerdas a ella. La forma en que mantienes tu posición. No dejas que nadie te intimide. ¿Eso es un cumplido? Es una observación. Y sí, un cumplido. Se volvió para mirarme completamente. Tomando ambas mis manos en las suyas. Hannah, sé que nuestra relación comenzó de una manera poco convencional. Que hemos pasado por cosas que la mayoría de las parejas no experimentan en toda una vida. Pero te has vuelto todo para mí. Me haces querer ser mejor. Me haces creer que puedo ser más que solo el papel que heredé. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Lucas? ¿Qué estás diciendo? Se arrodilló allí mismo frente a la tumba de su madre. Sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. La abrió para revelar un anillo. Simple y elegante. Un solo diamante que atrapó la luz de la mañana. Estoy diciendo que te amo más de lo que pensé que era capaz de amar a alguien. Que viste las peores partes de mi mundo y elegiste quedarte de todos modos. Que quiero pasar el resto de mi vida haciéndote tan feliz como tú me has hecho a mí. Su voz era firme pero sus manos temblaban ligeramente. Hannah Carter Collins. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas corrían por mi rostro. Pensé en el largo camino que nos había traído hasta aquí. Mi fracaso al no poder salvar a su madre. Las visitas al cementerio. La cirugía ilegal. La violencia y el peligro. La forma en que salvó a Tyler sin dudarlo. Como me miraba como si fuera lo único que importaba. Sí, susurré. Luego más fuerte. Sí, me casaré contigo. Deslizó el anillo en mi dedo. Se puso de pie. Me atrajo hacia un beso que sabía a promesa y redención. Cuando finalmente nos separamos. Ambos riendo y llorando. Noté flores frescas en la tumba de María que no habían estado allí cuando llegamos. Lirios blancos. Justo como los que había traído esa primera vez. ¿Fuiste tú quien hizo eso? Pregunté. Mi tía Rosa. Le dije que me iba a declarar hoy.
Quería asegurarse de que mi madre estuviera aquí en espíritu para esto. Miré hacia las flores. Hacia la tumba de la mujer cuya muerte nos había unido. Gracias, María. Dije en voz baja. Por todo. Por criarlo bien. Por de alguna manera unirnos. Cuidaré de él. Lo prometo. Los brazos de Lucas me rodearon por detrás. Su barbilla descansando en mi hombro. Ella lo sabe. De alguna manera, creo que ha estado orquestando esto desde el principio. Nos quedamos así por mucho tiempo. Luego manejamos de vuelta a la mansión y llamamos a todos los que conocíamos. Rosa lloró e inmediatamente comenzó a planear la boda. Anthony felicitó a Lucas e hizo bromas inapropiadas sobre despedidas de soltero. Tyler voló desde una conferencia para encontrarse con nosotros para cenar. Le estrechó la mano a Lucas. Y le dijo que no arruinara esto. La boda ocurrió 4 meses después en una pequeña iglesia en el Norten. La misma donde se había celebrado el funeral de María. Se sintió correcto. Como si estuviéramos cerrando un capítulo y abriendo otro en el mismo espacio sagrado. Llevé un vestido blanco sencillo. Lucas llevó un traje negro que lo hacía parecer una estrella de cine. Rosa lloró durante toda la ceremonia. Tyler me llevó al altar con lágrimas en los ojos. Megan fue mi dama de honor. Aún ligeramente preocupada pero apoyándome. Cuando el sacerdote preguntó si tomaba a Lucas Grimaldiro como mi esposo. En la enfermedad y en la salud. En la riqueza y en la pobreza. Miré esos ojos oscuros que habían visto tanto dolor y dije. Sí, acepto sin dudarlo. Y cuando me besó como su esposa. La iglesia estalló en aplausos. La recepción fue en Bella Notte. Todo el restaurante reservado para la familia y amigos cercanos. Había comida italiana que podría alimentar a un ejército. Vino que fluía sin parar. Música y baile hasta las 2 de la madrugada. La tía de Lucas bailó con él, susurrándole algo en italiano que lo hizo reír. Tyler se emborrachó y dio un discurso vergonzoso sobre cómo siempre había sido demasiado seria. Y era bueno verme feliz. Al final de la noche, Lucas y yo estuvimos en la terraza trasera del restaurante, mirando el horizonte de Boston. Su chaqueta estaba puesta sobre mis hombros contra el frío. ¿Algún arrepentimiento? Preguntó en voz baja. Ni uno solo. Tú. Solo que mi madre no esté aquí para ver esto. Me acercó hacia él. Pero creo que lo aprobaría. Creo que estaría feliz de que nos encontráramos el uno al otro. Sé que lo estaría. Recosté mi cabeza en su hombro. Lucas, hay algo que necesito decirte. Eso suena ominoso. No lo es. Al menos espero que no lo sea. Respiré profundamente. Estoy embarazada. 6 semanas. Me enteré hace 3 días. Se quedó completamente inmóvil. Luego me giró. Manos en mis hombros. Ojos abiertos de par en par. ¿Estás embarazada? ¿Vamos a tener un bebé? Vamos a tener un bebé. La alegría en su rostro era indescriptible. Me levantó, me hizo girar. Me besó intensamente. Vamos a tener un bebé. Repitió como si no pudiera creerlo. ¿Estás feliz? Feliz ni siquiera empieza a describirlo. Me bajó suavemente. Una mano moviéndose para descansar en mi vientre a un plano. Un bebé. Nuestro bebé. Sé que el momento no es perfecto. Acabamos de casarnos. La clínica aún se está estableciendo. El momento es perfecto. Todo sobre esto es perfecto. Me besó otra vez. Te amo, Hannah Grimaldiro. A ti y a nuestro bebé. Más que a cualquier cosa en este mundo. 6 meses después, parada frente a la tumba de María en una mañana de miércoles a principios del otoño, le susurré la noticia. Lamento no haber podido salvarte. Pero prometo que cuidaré de tu hijo y de tu nieto. Me aseguraré de que sepan sobre ti. Sobre tu bondad y tu fortaleza. Vivirás a través de nosotros. Lucas se arrodilló a mi lado. Su mano cubriendo la mía sobre la lápida. Gracias, mamá. Dijo en voz baja. Por todo. Por enseñarme cómo se ve el amor. Por de alguna manera traer a Hannah a mi vida. Por darme la oportunidad de ser mejor de lo que era. Nos quedamos hasta que el sol se alzó más alto. Hasta que la calidez tocó nuestros rostros. Hasta que la paz se asentó sobre nosotros como una bendición. Entonces dejamos el cementerio tomados de la mano. Listos para enfrentar lo que viniera después. Juntos. Siempre juntos. La vida no era perfecta. El mundo de Lucas aún tenía peligros. Aún tenía complicaciones que nunca desaparecerían completamente. Pero habíamos construido algo real a partir del dolor, la culpa y las segundas oportunidades. Construimos una familia. Construimos un futuro. Y parado ahí con su mano en la mía.
Nuestro hijo creciendo dentro de mí. Sabía que elegiría esta vida otra vez. Cada vez